Continuamos en la segunda parte de la clase. Entonces, de lo que serían los sistemas asegurativos genéricos ya hemos visto. La inhibición general de bienes regulada en el artículo 228 del Código Procesal, la medida cautelar genérica regulada en el artículo 232, y ahora vamos a pasar a estudiar la prohibición de innovar que está prevista en el artículo 230 del Código Procesal. Nosotros entendemos que esta prohibición de innovar es un sistema asegurativo matriz de los restantes, podríamos decir, la medida cautelar madre de todas las otras medidas. Muchos autores tratan de este modo como la medida cautelar madre al embargo, pero entendemos que resulta más adecuado creer que el sistema cautelar matriz es la prohibición de innovar. ¿Por qué? Porque me va a permitir cautelar, asegurar no solo bienes, sino también personas, derechos, dependiendo los hechos del caso concreto. Como, digamos, medida que está dentro de los sistemas asegurativos genéricos, tiene este carácter residual, es decir, que va a tener lugar esta cautela cuando la misma no pueda ser obtenida por los sistemas que vimos como precautorios tradicionales. A través de esta prohibición de innovar, obviamente tiene una finalidad de asegurar. ¿De asegurar para qué? Para evitar que se produzca un daño inminente, un menoscabo que puede llegar a ser irreparable, de muy difícil o imposible reparación en el momento de dictar sentencia. Es decir, lo que se trata a través de esta prohibición de innovar es que la sentencia no resulte estéril, que la sentencia no llegue tarde y que se haya producido ya a lo largo del proceso un daño o un menoscabo irreparable, ¿sí? Irreversible al momento de dictar sentencia. Por eso es necesario, para evitarlo y para evitar que esa sentencia sea estéril y mantener la igualdad de las partes a la jurisdicción, dictar estas disposiciones de índole asegurativo, esta prohibición de innovar. Y entonces, ¿cómo funciona esta prohibición de innovar? ¿Cómo asegura en el caso concreto? Lo va a hacer de dos modos, ya sea se va a ordenar dentro de la prohibición de innovar que se mantenga una determinada situación de hecho o de derecho o que se altere una determinada situación de hecho o de derecho. Va a depender lo que se ordene en función de dónde provenga el perjuicio. Si el perjuicio proviene de mantener el statu quo de una determinada forma, entonces se va a ordenar alterarlo. Si en realidad el perjuicio o el daño provenir de la alteración, se va a ordenar mantenerlo. Y entonces quiero que leamos juntos el artículo 230 para explicarlo y ver cómo funciona esta prohibición de innovar. El artículo 230, llamado prohibición de innovar, establece: podrá decretarse la prohibición de innovar en toda clase de juicios siempre que, y tiene tres incisos. El primero dice que el derecho resulte verosímil. Esto no nos aporta nada nuevo, es lo que venimos estudiando y hablamos como presupuestos sustanciales de toda medida cautelar. Quien peticiona tiene que acreditar la verosimilitud en el derecho, la posible existencia del derecho que invoca, no la certeza que se va a requerir o que va a requerir el juez para dictar sentencia, sino que para peticionar cautelarmente necesito acreditar la verosimilitud. El inciso 2 dice que existiere peligro, el otro presupuesto sustancial de las medidas cautelares, que es el peligro en la demora, ¿sí? Con lo cual, para acceder, para peticionar y que se conceda una prohibición de innovar, requiere los mismos presupuestos sustanciales que cualquier medida. La diferencia está en el inciso 2, que es lo que caracteriza la prohibición de innovar, que dice, luego de determinar que existiere peligro, dice, de que si se mantuviera o alterara en el caso la situación de hecho o de derecho, la modificación pudiera influir en la sentencia o convertir su ejecución en eficaz o imposible. Vemos que acá dice que depende, si dice que el peligro proviene de mantener o de alterar una situación de hecho o de derecho existente y que en realidad lo que tengo que hacer es evitar que de alguna manera se consolide ese daño
y que luego la sentencia, como dice el código, se convierte en eficaz en imposible. Entonces, en este inciso 2 podemos ver las dos facetas que tiene la prohibición de innovar, la que podríamos llamar a la faceta innovativa, cuando lo que ordena es alterar un determinado statu quo porque el perjuicio proviene de mantener. Y después tenemos la otra faceta, que es la de no innovar, cuando lo que se ordena a través de esta medida es que se mantenga un determinado statu quo porque el perjuicio proviene de la alteración. Entonces, algunos dicen que en realidad se trata de dos medidas distintas, la medida innovativa y la de no innovar, pero en verdad, en función de cómo lo ha regulado nuestro legislador, podemos decir que ambas son aspectos o facetas de la prohibición de innovar, es decir, su faceta innovativa y de no innovar. Pero además de tener dos facetas o dos aspectos, dos caras, la prohibición de innovar, que ya vamos a ir a ver ejemplos para que ustedes lo puedan bajar a la realidad, puede actuar también en dos ámbitos distintos. Voy a hacer un paréntesis acá porque no les mencioné el inciso 3. El inciso 3 del 230 no trae más complejidades porque dice que para que proceda la cautela no tiene que poderse obtener por otra medida precautoria de las previstas en el código, que es lo que venimos viendo cuando empezamos ya a tratar estos sistemas asegurativos genéricos que tienen este carácter residual. Entonces, volviendo a lo que les decía, es que esta prohibición de innovar, que presenta dos facetas, la innovativa y la de no innovar, que implica que va a ordenar alterar o mantener un determinado statu quo en función de si el perjuicio proviene de mantener o de la alteración de la situación reinante. Además de estas dos facetas, puede operar en dos ámbitos, que son dos cosas distintas. Una cosa son estas facetas y otra cosa son los ámbitos en los cuales puede hacerse operativa esta prohibición de innovar. Y entonces los invito a que vayamos al primer cuadro de clasificación de los sistemas cautelares, donde dijimos que había un ámbito normal y un ámbito excepcional. En ese ámbito normal hablamos de los sistemas cautelares o asegurativos, en materia probatoria, los sistemas asegurativos garantizadores, los sistemas precautorios tradicionales y los sistemas asegurativos genéricos. Y indicamos o incluimos a la prohibición de innovar dentro de este último sistema. Pero puede suceder que la prohibición de innovar no solo cobre vida, opere en este ámbito normal, sino vamos a ver ahora más adelante que también muchas veces la prohibición de innovar puede darse dentro del ámbito excepcional de los sistemas cautelares. ¿Qué determina que un ámbito de los sistemas cautelares sea normal y otro excepcional? Es que el excepcional se da cuando, a través de la petición y la concesión de la cautela, se adelanta en todo o en parte aquello que va a ser luego decidido en la sentencia de mérito. Es decir, que la pretensión cautelar se superpone total o parcialmente con la pretensión sustancial, con la pretensión que la parte invocó en la demanda, con lo que es en definitiva el objeto del proceso. Eso es lo que hace que el ámbito sea excepcional. Entonces, cuando dentro de la prohibición de innovar la pretensión de esa cautela se superponga en todo o en parte con aquello que es objeto de la sentencia de mérito, con aquello que conforma a la pretensión sustancial del proceso, esa prohibición de innovar también va a estar dentro del ámbito excepcional. Lo que me caracteriza al ámbito excepcional es esto que les mencionaba, que es la superposición total o parcialmente de la pretensión cautelar con la pretensión sustancial. Es decir, que lo que estoy peticionando al juez que me conceda a través de una medida cautelar es total o parcialmente igual a lo que estoy peticionando en la demanda y en el proceso y que pretendo que se reconozca al momento de dictar sentencia. Y entonces ustedes me preguntarán, ¿y esto es válido? ¿Tiene sentido? ¿El juez no estaría prejuzgando, otorgando antes de tiempo este tipo de sistema asegurativo?
Por otro lado, ¿para qué continuaría el proceso si el juez ya concedió, aunque sea cautelarmente, lo que era objeto del proceso principal? Bueno, acá la clave está en algo que ya la doctora Moreno les dijo en su clase y en el video anterior le remarqué. No podemos confundir el carácter provisorio de lo que se decide cautelarmente al carácter definitivo de lo que se decide en una sentencia. Es decir, se puede superponer, el juez puede otorgar esta protección, esta tutela, aunque se superponga en todo o en parte con la pretensión sustancial, porque es provisoria, porque para otorgar esa tutela el juez solo exige que se acredite verosimilitud en el derecho y en virtud del peligro en la demora, de la urgencia, protege, asegura. ¿Para qué? Para que luego en el debate que se va a realizar a lo largo del proceso, posteriormente, la defensa del afectado por la medida, las pruebas que se produzcan, al momento de dictar sentencia, puede el juez resolver en el mismo sentido, pero ya con carácter definitivo o en sentido contrario. Y entonces queda ya sin efecto aquello que fue concedido provisoriamente. Tengan en cuenta que incluso a estos fines, para garantizar al afectado de la devenida, es que se ha regulado la existencia de la contracautela para responder por los eventuales daños y perjuicios que una traba incorrecta de este tipo de cautelas pudiera generar. Entonces, vemos que estamos en este ámbito excepcional porque se produce esta superposición de la pretensión cautelar con la pretensión sustancial, pero igual seguimos estando dentro de los sistemas cautelares por su característica de provisoria y que para que prospere tengo que reunir los mismos presupuestos que para las medidas del ámbito normal, es verosimilitud en el derecho, peligro en la demora y contracautela. Y entonces, dentro de este ámbito excepcional, ¿qué sistema cautelar tenemos y vamos a estudiar? El de la tutela anticipada, ¿sí? La tutela anticipada, entonces, en función de lo que venimos viendo, es un sistema cautelar en virtud del cual la jurisdicción dicta una medida con el fin de proteger, asegurar anticipadamente. ¿Para qué? Para evitar que se produzca un menoscabo inminente, irreparable, un daño, y de esta manera que la sentencia a dictarse resulte estéril, ineficaz por llegar tarde, y mantener de esta manera la igualdad de las partes ante la jurisdicción. Pero no solo eso, es importante y es característico de esta tutela anticipada, a diferencia de los sistemas cautelares que se dan en el ámbito normal, que al dictar este tipo de tutelas, lo que hace el juez es adelantar en todo o en parte aquello que es objeto de la pretensión sustancial del proceso y que se va a resolver de modo definitivo en el momento del dictado de la sentencia de mérito, pero lo hace de manera provisoria. ¿Por qué? Porque resulta de alguna manera necesario y urgente proteger esa situación afligente que requiere una tutela judicial efectiva. En este sentido no podemos perder de vista, cuando vimos, se acuerdan, principios y sistemas, que dentro de los principios no son solo aquellos que vienen puestos por la Constitución, sino también que se encuentran consagrados en los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, y la tutela judicial efectiva es un principio que está consagrado en estos tratados con jerarquía constitucional, y entonces resulta absolutamente trascendente y necesario que el juez cuente con estos sistemas creados por el legislador para brindar esa tutela judicial efectiva y eficaz. ¿Por qué? Porque para ser efectiva y eficaz también tiene que ser en tiempo oportuno. No puede ser tarde en la sentencia cuando ya se haya ocasionado ese perjuicio irreparable. Por supuesto, para que tenga lugar esta tutela anticipada, el juez va a tener que evaluar los hechos del caso concreto y ver en realidad qué es lo que es necesario proteger y tutelar efectivamente. Entonces, dentro de este ámbito excepcional, tenemos como sistema a la tutela anticipada. ¿Y dónde está regulada la tutela anticipada? Bueno, ustedes no van a encontrar ningún artículo en nuestro código
que regule a la tutela anticipada. ¿Por qué? Porque la tutela anticipada se va a presentar o va a cobrar vida, a materializarse por dos vías. Puede hacerlo a través de vías cautelares, y es acá donde les dije que entonces la prohibición de innovar, además de estar en el ámbito normal, va a estar en el ámbito excepcional o de cualquier otra medida, por ejemplo, una medida cautelar genérica, o también tiene otra vía para manifestarse este sistema cautelar, que son otras vías que fueron creadas expresamente por el legislador, subsistemas creados por el legislador, en los cuales se advierte esta característica puntual de la tutela anticipada, es decir, cómo se asegura con carácter provisorio, total o parcialmente, aquello que también es objeto del proceso principal y que va a ser decidido de modo definitivo en la sentencia de mérito. Cuando el juez otorga este tipo de tutelas anticipadas de modo provisorio, hay cautela. Cuando el juez decide en la sentencia definitiva sobre esa misma pretensión, hay condena. Gran diferencia, ¿sí? Entonces, vamos a estudiar ahora, dentro de lo que es, ustedes tienen un gráfico también, la tutela anticipada, las distintas vías a través de las cuales se presenta en la realidad. Vamos a empezar primero lo que ustedes tienen en el cuadro como otras vías, ¿sí? Nos vamos a ir de las vías cautelares, vamos a ir a otras vías, aquellas que el legislador creó de modo expreso porque consideró que era necesario brindar este tipo de tutela en determinadas situaciones. Y entonces nos tenemos que ir al Código Civil y Comercial de la Nación, el artículo 544, que está dispuesto, regulado dentro de lo que es el proceso de alimentos. Supongamos que estamos dentro de un proceso, un juicio de alimentos, en el cual la madre, en representación de sus hijos menores, le promueve una demanda contra su excónyuge y padre de sus hijos para que se fije una cuota alimentaria a favor de sus hijos menores, porque el progenitor demandado no abona ninguna suma en carácter de cuota alimentaria. Ustedes imaginen el tiempo que demoran este tipo de procesos y el perjuicio que pudiera generar que durante años los menores no tuvieran cuota alimentaria alguna a su favor. Entonces, teniendo en cuenta los derechos en juego en este tipo de procesos, el legislador creó el sistema de tutela anticipada dispuesto en el artículo 544 del Código Civil y Comercial de la Nación, que se denomina alimentos provisorios. Dice, desde el principio de la causa o en el transcurso de ella, acá a causa tenemos que entender en el proceso de alimentos, es decir, desde el inicio del juicio de alimentos o durante su transcurso, el juez puede decretar la prestación de alimentos provisionales. Son provisionales, el mismo término lo indica, pero acá vemos cómo el juez puede otorgar de modo provisional para tutelar efectivamente a esos menores un alimento, ¿sí? A lo largo del proceso. Y en realidad esa petición, esa pretensión es similar, es igual a la pretensión de alguna manera sustancial del proceso, la que el juez debe decidir al momento de dictar sentencia. Sin embargo, esto es absolutamente viable y válido. ¿Por qué? Porque esos alimentos provisionales que el juez fije a pedido de parte van a ser provisorios, es decir, al momento de dictar sentencia, el juez podrá, de alguna manera, luego de haber tomado conocimiento a raíz de las posturas de las partes, a raíz de la prueba producida, fijar un alimento similar al que había fijado provisoriamente, fijar un alimento considerablemente mayor o menor a la luz de las pruebas producidas o rechazar la demanda. Entonces vemos cómo en realidad lo importante en estos casos es dar una tutela judicial efectiva a aquel justiciable que no está en igualdad de condiciones que el otro justiciable ante la jurisdicción. Y luego,
en el momento de dictar sentencia definitiva, ya con un grado de certeza y no de mera verosimilitud en el derecho, el juez decidirá respecto de esta pretensión de modo definitivo. Y este no es un único ejemplo, hay muchísimos. Voy a darles otro más que ahora está en el Código Procesal Civil y Comercial, que es el artículo 680 bis. Ahora nos vamos a un proceso de desalojo, donde lo que aquí está en juego es el derecho de propiedad, ¿sí? Vamos al artículo 680 bis. Dentro del proceso de desalojo, el 680 bis establece entrega del inmueble al accionante. En los casos que la acción de desalojo se dirija contra el intruso, en cualquier estado del juicio, después de trabada la litis y a pedido del actor, es decir, el propietario de ese inmueble en el juicio de desalojo, promueve la demanda una vez que, en general, más allá de que trabada la litis sería una vez vencido el plazo para contestar la demanda o contestada la demanda donde el juez conoce la versión de los hechos del demandado, el juez puede disponer la inmediata entrega del inmueble si el derecho invocado fuere verosímil previa caución brindada por el actor por los eventuales daños y perjuicios que se pudiera irrogar. Vemos acá nuevamente lo mismo, que la pretensión del proceso principal, la pretensión sustancial principal, es la desocupación y entrega del inmueble. Estamos en un proceso de desalojo. Y el artículo 680 bis me permite, a raíz del sistema que crea, que cobre vida esta tutela judicial efectiva. ¿Por qué? Porque cautelarmente lo que se adelanta es aquello que también es objeto de la sentencia de mérito, que es la desocupación y entrega anticipada del inmueble. Pero esto es provisorio. ¿Por qué? Porque luego el juez va a tomar una decisión definitiva al momento de la sentencia, por eso el 680 bis dice que lo que se requiere es verosimilitud en el derecho y que además el actor conceda una caución, una contracautela para responder por los eventuales daños y perjuicios que pudiese generar al demandado si luego, al momento de dictar sentencia, se resolviera en contra, ¿sí? Vemos acá cómo nuevamente hay una tutela anticipada porque se anticipa total o parcialmente aquello que es objeto, que va a ser objeto de la sentencia de mérito, pero de manera provisoria. Entonces, además dijimos que la tutela anticipada, además de estas vías que ustedes tienen en su gráfico, otras vías previstas por la ley, también puede cobrar vida a través de la vía cautelar. Y es acá donde volvemos a hablar de la prohibición de innovar del artículo 230. Yo les decía que la tutela anticipada no está regulada en ningún artículo que consiste en este sistema cautelar que va a cobrar vida en los casos previstos por la ley o a través de los sistemas cautelares o de las medidas cautelares que venimos estudiando. Entonces es importante ver cuál ha sido el desarrollo que esta tutela anticipada ha tenido en la jurisprudencia y en especial vamos a ver en los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para entender su funcionamiento. Vamos primero a el famoso leading case Camacho Acosta, que es donde podríamos decir encontramos el origen por medio de la Corte de esta tutela anticipada. La cita del fallo es 320-1633, Camacho Acosta. Vamos a estudiar primero cuáles son los hechos de este caso. Este señor Camacho Acosta era un trabajador que prestaba servicios en una empresa y a raíz de un accidente sufrido en el trabajo, le amputan su brazo izquierdo. En ese momento no estaba vigente ninguna póliza, ninguna aseguradora de riesgos de trabajo, por lo tanto, este señor Camacho Acosta promueve contra la empresa para la que prestaba servicios un juicio por daños y perjuicios, donde reclamaba todos los daños y perjuicios provenientes de este accidente. Pero, ¿qué pidió y qué es lo que hace nuestro estudio puntualmente? Lo cierto es que necesitaba
colocar en su brazo izquierdo la prótesis con cierta cercanía en el tiempo de la amputación. ¿Por qué? Porque de seguir esperando y debido a las condiciones, a las modificaciones de las condiciones anatómicas del brazo, pasado un determinado tiempo, corría riesgo de que la prótesis ya no fuera posible de ser colocada en función del rechazo que podría generar la condición anatómica del brazo, sumado que también era un perjuicio considerable para él, que de no contar con la prótesis le resultaba mucho más difícil poder insertarse nuevamente en el mercado laboral. Entonces, ¿qué pide a través de su letrado este señor Camacho Acosta? Pide una medida innovativa. ¿Recuerdan? Volvemos al artículo 230, donde lo que pide, como el daño viene puesto por mantener la situación, por dejar su brazo así hasta el momento en el cual el juez le reconozca su derecho en la sentencia, él pide a través de una medida innovativa dentro de los pliegues del artículo 230 del Código Procesal que se le otorgue el dinero para acceder a la compra de esa prótesis. Vemos cómo en realidad no es una prohibición de innovar dentro de un ámbito normal, sino dentro de un ámbito excepcional y dentro del sistema de tutela anticipada. ¿Por qué? Porque el otorgamiento de ese dinero para colocarle la prótesis se superpone parcialmente esa pretensión cautelar con lo que es la pretensión del proceso principal, porque él reclamaba no solo ese dinero, sino una indemnización integral en su demanda. Entonces vemos cómo pretende que anticipadamente se le conceda cautelarmente parte de lo que va a ser objeto luego de decisión en la sentencia de mérito. ¿Qué sucedió? Tanto el juez de primera instancia como la Sala J de la Cámara Civil rechazaron el pedido de Camacho Acosta y luego, recién cuando el expediente llegó a la Corte a través del recurso extraordinario, la Corte hizo lugar a esta medida innovativa, a esta tutela anticipada, justamente teniendo en cuenta que se reunían en el caso verosimilitud en el derecho, peligro en la demora y tratar de evitar el daño irreparable que podía llegar a generarse en el caso de que recién al momento de dictar sentencia él pudiera acceder a su prótesis. En cuanto a la tutela anticipada, que es una gran discusión también en la doctrina, ¿cuáles son los requisitos que la Corte o los presupuestos que la Corte dice que deben reunirse para brindar este tipo de tutelas? Si bien dice que deben ser excepcionales, para solicitar este tipo de tutelas, los presupuestos son los mismos que los de cualquier cautelar y en este caso reconoció que viene puesta dentro del artículo 230 del Código Procesal. Por ende, hay que acreditar verosimilitud en el derecho, peligro en la demora, ofrecer una contracautela para responder por los eventuales daños y perjuicios si luego fuera dejada sin efecto esa tutela o, por ejemplo, rechazada la demanda. Y lo único que agrega la Corte es que en estos casos donde estamos ante una tutela anticipada, se requiere que los jueces tengan más prudencia a la hora de valorar los presupuestos y los hechos del caso concreto. Es decir, deja al juez librada a la interpretación del juez y a la valoración de los hechos y los presupuestos del caso concreto la posibilidad de otorgar o no esta tutela judicial efectiva, ¿sí? A través de esta tutela anticipada que viene puesta dentro de, en este caso, la prohibición de innovar en su faceta innovativa, ¿sí? Es muy importante que ustedes vean que lo que se decide en este caso es provisorio, que el proceso continúa el debate, continúa la prueba, que en realidad lo típico que se da en este tipo de sistemas es que se invierte el contradictorio. La jurisdicción primero protege y luego conoce. ¿Para qué? Porque si en realidad no protege primero y se dedica a conocer, puede ser que la sentencia sea estéril y que el reconocimiento de derechos sea tarde. Entonces es por eso que es necesaria que ante determinadas situaciones urgentes, afligentes y reunidos
estos presupuestos de verosimilitud en el derecho y el peligro de la demora, lo que primero haga la jurisdicción tutele. Luego tendremos la etapa para el contradictorio y la decisión en el momento de dictar sentencia definitiva, donde ya no va a tener verosimilitud en el derecho, sino certeza. Y ahí decidirá en el mismo sentido distinto que el que había decidido al tutelar anticipadamente. Entonces ven acá cómo opera la fase innovativa de la prohibición de innovar dentro del ámbito excepcional y de lo que es el sistema tutela anticipada. Vamos a ver ahora otro fallo de la Corte que me parece importante, porque vemos la otra faceta de la prohibición de innovar también dentro de lo que sería el sistema de tutela anticipada. Vamos a lo que es el famoso caso Clarín, es un fallo de la Corte 333, 1885. Hace 10 años aproximadamente se dictó una ley, la llamada Ley de Medios, la 26.522, en virtud de la cual lo que se trataba, la finalidad de la norma, era que no se monopolizaran los distintos medios de comunicación y telecomunicaciones, y entonces aquellas empresas que contaban con una gran cantidad de licencias tenían que proceder a desinvertir y a vender parte de las licencias de la empresa. Entonces esto afectaba de modo importante al Grupo Clarín, que a raíz de la entrada en vigencia de esta ley tenía que comenzar en el plazo que la ley establecía este proceso de desinversión. ¿Qué es lo que hizo el Grupo Clarín? Planteó un proceso principal en el cual discutió la constitucionalidad de dos artículos de esa ley, fundamentalmente el 41 y el 161, que eran aquellos que lo obligaban a realizar este proceso de desinversión. Pero ¿qué pasaba? Si simplemente lo que hacía el Grupo Clarín era esperar el dictado de esa sentencia, lo cierto es que por el tiempo que iba a demorar el proceso, años claramente, si se le aplicaba esa ley, tenía que empezar, creo que era dentro de los 90 días, el proceso de desinversión y tenía que comenzar a vender sus licencias. Entonces, ¿qué es lo que solicitó el Grupo Clarín? Solicitó una tutela anticipada dentro de los pliegues de la prohibición de innovar del artículo 230, pero ahora ya no como vimos en Camacho Acosta, en una fase innovativa, sino en una fase de no innovar. Es decir, lo que solicitó es que no se le aplique la ley, que no se altere el statu quo, que no se aplique esa ley, hasta tanto se resuelva la pretensión sustancial y se resuelva si esos artículos de la ley eran constitucionales o no eran constitucionales. ¿Por qué? Porque si no se le hacía lugar a esta tutela anticipada y luego la sentencia disponía la inconstitucionalidad de estos artículos, iba a llegar tarde, porque este grupo ya por la entrada en vigencia y la aplicación de la ley, iba a tener que comenzar a desinvertir y entonces luego no le iba a servir de nada una sentencia que reconociera la inconstitucionalidad de esas normas para ese caso concreto, si ya en realidad se había tenido que desprender de las licencias. Y entonces, ¿qué resolvió la Corte? La Corte hizo lugar a la prohibición de innovar en su faceta no innovativa, de no innovar, es decir, que no se altere la situación, que no se le aplique esta ley, y esa medida permaneció vigente a lo largo de todo el proceso. Ahora bien, cuando se dictó sentencia, se resolvió que esos artículos eran constitucionales y entonces se decidió de manera distinta, contraria a la que se había decidido de modo anticipado y cautelar, de modo provisorio. Entonces acá este caso nos permite ver dos cosas. Primero, cómo opera la otra faceta de la prohibición,
de no innovar. Y por otro lado, lo que nos permite ver es claramente el carácter provisorio, provisional de este tipo de medidas. Toda vez que luego en la sentencia, más allá que el juez consideró necesario otorgar esta tutela para no generar un daño o un menoscabo que va a ser muy difícil de reparar después, luego decidió, una vez que se produjo todo el conocimiento a lo largo del proceso, que en realidad esas normas eran constitucionales. Bueno, vamos a terminar esta segunda parte acá y finalizar en un tercer y último video.